Estoy muy agradecida y además es un honor poder compartir con don Miguel Ángel Cortés y con ustedes esta mañana. Yo empiezo diciéndoles que los venezolanos estamos viviendo un momento extraordinario. Estamos frente a una encrucijada histórica, pero pocas veces una generación tiene la posibilidad de realmente cambiar la historia de muchas generaciones por venir. Pocas veces en las manos de una generación, lo que hagamos o dejemos de hacer en los próximos meses va a ser decisivo, no solamente para muchas generaciones de venezolanos, sino, me atrevo a decir, para muchas otras naciones de la región, América Latina e incluso, sí, también en otras partes del mundo. Para mí, estos tiempos es como la agonía y el éxtasis. Yo paso la mitad de mi vida o más recorriendo mi país y viviendo y escuchando y compartiendo con gente muy distinta. Un día estoy en el estado Lara, esto fue hace como año y medio, y acababa de ocurrir lo siguiente. El presidente de la República visitó el Tocuyo, vio una finca que le gustó, ordenó su expropiación, llegaron los militares, salió Fernando Anzola, su dueño, y su esposa a defenderla porque era el trabajo de toda su vida. Ella estaba embarazada y ese día perdió su finca y su bebé. El día que lo conozco allá, me dice, pero a partir de este momento quiero que sepas que voy a dedicar ahora mi vida y mi esposa a luchar para que nunca a otro venezolano le ocurra lo que a mí me pasó. Y hoy en día están activamente involucrados en el trabajo por la democracia venezolana. Otro día paso por Portuguesa y me encuentro que es otro estado del país, en las alcabalas, donde se paran los autobuses, etcétera, y me encuentro con niñas de 10 y 11 años que supuestamente venden café a los camioneros y sabemos que venden otros servicios. Y están bajo una misión, en teoría, del gobierno del presidente Chávez y protegidas. Es decir, es un país que, como bien describíamos, ha sufrido una destrucción no solo en su capacidad productiva e institucional, sino sobre todo en el ámbito moral. Y frente a esto tenemos esta oportunidad, que además ha sido producto de mucho trabajo y muchos aprendizajes. Hoy tenemos una oposición unida que ha logrado poner a un lado diferencias evidentes. Yo competí con Enrique Capriles y tengo ideas, convicciones, propuestas, estrategias distintas, pero entendemos que tenemos por delante un objetivo superior, que está además basado en valores. Y hemos hecho una propuesta concreta, alternativa, con una visión de sociedad radicalmente distinta a lo que el gobierno representa. Y en tercer lugar tenemos una sociedad profundamente sensibilizada y movilizada. Eso que durante años escuchamos, yo no me meto en política, de los sindicatos o del movimiento estudiantil o de los gremios o de las organizaciones de base, ahora vemos en efecto en efervescencia y entendiendo que lo que está en juego es su propia existencia, la propia existencia de cualquier organización que representa una amenaza por ser autónoma a este régimen. Esto es lo que hoy en día hemos logrado. Yo sé que todos hemos leído mucho sobre el oficialismo y el socialismo del siglo XXI en mi país. Sin embargo, yo quiero hacer una serie de reflexiones sobre la verdadera naturaleza, porque aunque ustedes no lo crean, después de 14 años, hay muchas personas que hoy en día no asumen en Venezuela qué es realmente lo que estamos enfrentando. Y alrededor del mundo ha ido surgiendo, los académicos le dan distintas denominaciones, democracias iliberales, dictaduras posmodernas o neodictaduras, y son un tipo de sistema que cuando los analizamos tienen una serie de rasgos o elementos comunes. Y me atrevo a decir que no hay una más sofisticada y perfeccionada que la que tenemos en Venezuela, liderizada por Hugo Chávez.
Uno de estos rasgos, por supuesto, es el control total de los poderes públicos. Llegan al poder probablemente por vía de una elección, pero inmediatamente esa legitimidad la utilizan para cambiar la legalidad. Les doy un ejemplo. En Venezuela, habían más de unos 2.000 jueces cuando llegó Hugo Chávez en el año 99. En el año 2009, ¿saben cuántos jueces de esos que estaban allí quedaban en todos los tribunales del país? Menos de 20. O sea, una razzia total del sistema judicial. Y así fueron controlando los demás poderes públicos. Otro tema evidente, común, es el uso de la violencia. No sé si están al tanto, pero Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del planeta. En Caracas asesinaron más de 60 personas este fin de semana. Un país, una ciudad en guerra. Ahora, han surgido una serie de grupos, nosotros le decimos los paramalandros, que están armados por el gobierno y operan bajo el patronato del mismo. De hecho, hay colegas míos en la Asamblea Nacional que sabemos que son quienes dirigen diversas bandas. Estamos hablando de 12.000 bandas criminales en Venezuela. Y uno se pregunta, ¿cómo un gobierno militarista que habló de orden y seguridad ha permitido que en Venezuela vayamos de 4.000 homicidios al año, ocurrió en el 99, a más de 20.000 que ocurrió el año pasado? Y es que la violencia se convierte también en un mecanismo de control social. Hace que mucha gente de clase media decida emigrar o inhibirse de protesta, de manifestación política. Y se les ha ido de las manos realmente. Un tercer elemento común es cómo usan los medios de comunicación. No es como las dictaduras convencionales que cerraban medios y punto. Aquí necesitan tener algunos medios abiertos, porque es una manera de poder decir como que no hay democracia, como que no hay libertad. Eso sí, todo el mundo aterrorizado. Y lo que funciona es la autocensura. Y da dolor, como tengo amigos en los medios, dueños de medios, periodistas, y que simplemente no permiten que determinados temas sean abordados en los medios o determinadas personas sean invitadas a los medios. Hay terror. Acabamos de ver lo que pasó con Globovisión hace 2 días, seguramente ustedes lo vieron, la orden de incautar sus bienes por el triple de lo que era una demanda gigantesca porque difundieron unas imágenes de una crisis penitenciaria que hubo hace un año. ¿Eso qué hace? Bueno, ellos pagan su multa, pero les aseguro que no hay más denuncia sobre tema penitenciario en el futuro, porque los periodistas dicen, bueno, bien en serio. Otro tema es la destrucción de la capacidad productiva del país. Yo creo que todos ustedes lo deben haber escuchado, porque además hay muchos intereses españoles que han sido directamente afectados. Y Cristina Fernández de Kirchner se ha inspirado además en una de esas prácticas. Y eso significa que en un periodo de una década el gobierno ha ocupado más de 4 millones de hectáreas, las más productivas del país. Las más productivas del país. Y a veces que me dicen productores chiquitos, medianos, grandes, pero ¿por qué? ¿Por qué mi finca si era la más productiva? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Estamos a punto de aprobar, se va a aprobar, una ley antimonopolio que aplica para todos menos quien tiene monopolio, que es el Estado venezolano. No aplica para las empresas públicas. Y como consecuencia de una práctica de monopolio, el Estado puede expropiar y tomar cualquier bien. Ni hablar lo que fue una reciente ley aprobada de justiprecios para los inmuebles expropiados. Es decir, te quito tu inmueble porque tienes 3 y te negaste a alquilar el tercero, pero además yo digo qué precio te lo pago. Y eso ya se aprobó, esto es ley. Otro rasgo fundamental, y sobre este voy a elaborar un poquito más adelante, es el tema de utilizar las elecciones como un mecanismo de legitimación. O sea, hoy en día no se sostiene un país sin elecciones, integrado en la región. Y es mucho más, tú tienes la Carta Interamericana y otros mecanismos que te ponen restricciones o costos. Pues bueno, las elecciones son utilísimas para que la pérdida de legitimidad en ejercicio se compense por legitimidad de origen. Y la gente nos dice, bueno, ustedes tienen elecciones casi una vez al año. Y digo, no, más.
Nosotros tenemos 1.4 elecciones al año. Hemos tenido 19 elecciones durante Hugo Chávez. Pero eso sí, las elecciones son peligrosas porque se pueden perder. De modo que el paso inmediato es cómo se controla el sistema electoral. Y de eso voy a decir algo más adelante. Y por último, esto le va a encantar a Miguel Ángel, es el tema de la globalización. No hay crítico más furibundo contra la globalización que los autoritarios estas neodictaduras, en particular el presidente Hugo Chávez. Pero no hay persona que haya logrado dominar con maestría los beneficios de la globalización que precisamente estos regímenes. En este momento, dentro de 2 días en Venezuela, tiene lugar el Foro de Sao Paulo. Sabemos quiénes asisten. Van a venir además 200 diputados de la región, premios Nobel, grandes escritores, artistas de Hollywood que tienen grandes beneficios, etc. Esta semana pasada en Venezuela estuvo Lukashenko y Ahmadinejad. Es decir, se comunican, se apoyan mutuamente, intercambian tecnología, no solamente ideas. Y obviamente obtienen otro tipo de legitimidad y apoyo de diversos grupos. Muchos grupos, por ejemplo, grupos que son de causas muy justas, ecológicas, de grupos minoritarios, que necesitan financiamiento. Entonces, mutuamente, unos se lavan la cara y otros le dan dinero. Y se prestan a este tipo de actividad. Y es profundamente costoso para quienes estamos demostrando la naturaleza no democrática de estos regímenes al mundo entero. Entonces, dicho esto, si esto es lo que enfrentamos, ustedes me dirán, bueno, y vamos a una elección el 7 de octubre. ¿En qué condiciones vamos? Hay quienes dicen, ya se ganaron 2 elecciones en el pasado. Y digo, un momento, vamos a revisar cómo fueron esas elecciones. En primer lugar, y yo podría hablarles muchísimo porque dediqué 8 años de mi vida estando en Súmate a desmontar la farsa de que en Venezuela podíamos elegir. Había derecho a votar, pero no derecho a elegir. Pero 3 grandes, o las 3 prácticas más peligrosas asociadas al control del proceso electoral. Uno es el uso del aparato del Estado. Déjenme decirles que nosotros pasamos de 900.000 empleados públicos a ya 2,5 millones, 3 millones de empleados públicos. Personas que son obligadas a asistir a marchas, mítines, recorridos, a depositar días de su sueldo para financiar la campaña del presidente. En Venezuela se utiliza desde una ambulancia, pasando por un autobús escolar, para actividades proselitistas. Todos los recursos del Estado. Mientras nos ponen límites para la campaña de 3 minutos por día, el presidente se encadena 4 y 5 horas. ¿Saben lo que es una cadena, no? Una cadena es todas las televisoras y todas las radios públicas y privadas simultáneamente transmitiendo un mensaje oficial. Y puede ser recibir a Ahmadinejad 4 o 5 horas o entregar becas y tractores a un grupo o promover una invasión o insultarnos a cualquiera de nosotros. Y por supuesto lo hace en el momento donde Enrique está haciendo su gran meeting, su gran recorrido, y por lo tanto los medios no lo pueden pasar en vivo. Y esto es todos los días. Entonces es el aparato del Estado. Le sumamos a eso un registro electoral que en Venezuela, para poder votar, uno tiene que inscribirse. En estos últimos 10 años, la población venezolana ha crecido 14%. El registro electoral ha crecido 58%. Y no nos dejan votar a los que viven en el extranjero y mueven a los de Miami, etc. Y el tercer elemento es el miedo. Y aquí yo quiero insistir, porque esta es la gran herramienta de estos regímenes. Funciona sobre 3 pilares. Si tú haces cualquier cosa en contra mío, te castigo. Y te castigo es, si eres empleado público, pierdes tu trabajo. Si eres beneficiario de un programa social, estás excluido. Si eres contratista del Estado, más nunca en tu vida vuelves a trabajar y a recibir un contrato. Y tenemos en la mente y en el corazón lo que fue la lista Tascón, cuando en el año 2003 recogimos más de 3,5 millones de firmas para activar el referéndum revocatorio, lo cual es constitucional. Chávez le ordenó, y eso está por escrito en una carta, le ordenó al presidente del Consejo Nacional Electoral entregar la copia de todas esas planillas a un diputado que se llamaba Luis Tascón. Lo puso en una página web
Y a partir de allí comenzó el apartheid del siglo XXI. Todas las oficinas públicas, gobernaciones, alcaldías, ministerios, empresas del Estado, todas. Llegaba una persona a trabajar y metían su cédula. No te puedo contratar, tú firmaste. Los empleados públicos que habían firmado les dijeron que tenían que arrepentirse, ir a una oficina del Consejo Nacional Electoral y decir que se arrepentían de haber firmado, que se habían equivocado. Hubo divorcios, suicidios, ruina. Eso está en nuestro corazón. Y ahora entonces nos ponen un sistema electoral que además compromete el secreto del voto. Porque te ponen una máquina de votación conectada con un cable, con una máquina captahuella. ¿Saben como la que hay en los aeropuertos de Estados Unidos? Imagínense eso. Entonces el punto no es si el voto es secreto o no es secreto. Eso es irrelevante. Es la percepción de la gente. Y más del 40% de los venezolanos te dicen el voto no es secreto. Les relato mi experiencia. Una semana antes del 15 de enero del año 2009. Yo estaba en un pueblo que se llama La Candelaria, en Tinaquillo, Estado Cojedes, una zona muy humilde, calles de tierra. Yo estoy saliendo de una reunión con unas 35, 40 personas, una belleza, por cierto, porque habían policías, enfermeras, amas de casa, y hablábamos de separación de poderes, Estado de Derecho, propiedad privada. Una de esas cosas que uno dice, ahí está el germen. Y no podemos subestimar a la población, por más humilde que sea. Y un muchacho me agarra por el brazo y me dice, María Corina, ya nos dijeron cómo el gobierno va a saber el próximo domingo cómo va a votar cada uno de nosotros. Y yo le digo, ¿cómo, Rafael? Y me dice, con el satélite. Venezuela acababa de lanzar un satélite chino, que además andaba perdido el satélite. Con el satélite. Mire, yo no sabía si llorar o reír por la humillación que significa hacerle sentir a un ser humano que con un satélite, por tener una máquina de votación automática, el gobierno, es Big Brother, pero en la expresión más grotesca, orwelliana total. Y yo agarro a este muchacho y le digo, ven acá, yo te juro que eso es imposible. Y le expliqué 15 minutos cómo técnicamente eso era imposible. Cuando yo me monté en mi carro, él me dice, no, María Corina, ellos son capaces de todo. Por supuesto, regresé llorando. Yo tenía un programa de radio esa noche con Nelson Bocaranda y le digo, Nelson, mira lo que me pasó esta mañana en Tinaquillo. O sea, yo estaba conmovida. Y él me dice, Dios mío, yo tengo 3 semanas preguntándome por qué. Cada 3 spots de televisión en el canal oficial, una es sobre el satélite. Yo no sé si tiene conexión o no. Lo que les puedo decir es que esos venezolanos cuando iban a votar decían, si yo voto en contra y ellos saben, yo pierdo todo lo que tengo. Y si además el gobierno crea la matriz de que van a ganar, de que son mayoría, no tienes incentivos para arriesgarte. Entonces es perverso, porque es un ciclo que se va retroalimentando. Entonces, ¿qué hacen? Compran las encuestas, compran a los opinadores, crean una avalancha de publicidad y de propaganda para hacernos sentir minoría y minusválidos. Y entonces la gente dice, ¿para qué me arriesgo si igual vamos a perder? Entonces allí es donde tenemos nosotros que reventar ese ciclo, cortarlo, creando, la convicción de que somos mayoría, porque lo somos. Y yo lo insistí en el año 2010 en la campaña parlamentaria y recorrí toda Venezuela diciendo somos mayoría. Y a mí la gente me contesta, no, María Corina, serán mayoría allá en Chacao, que es donde yo soy diputada. Yo les decía, somos mayoría, estoy recorriendo el país. Y sí, yo he aprendido a oler el miedo, a detectarlo a kilómetros, sin que la persona me hable o me toque. Una mirada que se va, de una palabra que no se dice, un gesto. Yo he aprendido a detectarlo, pero detrás del miedo yo veo la esperanza y la dignidad de quien no quiere vivir con miedo y mucho menos que sus hijos crezcan con miedo. Y por eso les dije, somos mayoría. Y el 26 de septiembre, contrario a lo que decían todas las encuestas y a lo que decían los dirigentes de oposición, porque eran los propios dirigentes de oposición que me decían, ¿cómo tú estás diciendo eso? Estás comprometiendo tu credibilidad. Y yo les decía, ese es el problema con ustedes. Si ustedes no están convencidos de que somos mayoría, no van a convencer a nadie. Y el 26 de septiembre gritamos todos, somos mayoría porque obtuvimos el 52% de los votos. Eso sí, menos del 40% de los puestos en la Asamblea Nacional.
porque cambiaron todo, circunscripciones, circuitos, proporcionalidad, pero demostramos que éramos mayoría. Y eso ha consolidado la unidad, y eso es un gran inspiración y logro para quienes no confiaron en una oportunidad en un momento en el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿qué puede pasar? Yo les traje esto y se los voy a dejar, esto es una joya, esto va a pasar a la historia. Esto es el Plan Chávez. Esto hay que leerlo. El problema es que los venezolanos y muchos extranjeros no creen que esto es verdad. Aquí está todo. Él dice lo que va a hacer. En el apartado 252 dice que el objetivo es promover la sociedad y el modelo socialista bajo el principio de mandar obedeciendo. Eso lo dice aquí. Aquí se excluye todo espacio para la actividad y la iniciativa privada. Todo lo agarra el gobierno, el Estado, todo. Aquí se crea una sociedad de esclavos y un país de delatores, porque aquí se plantea la creación de un sistema de información donde hijos delaten a sus padres y donde los compañeros de trabajo se traicionen unos a otros para poder avanzar en el modelo socialista. Aquí se crea, por supuesto, una sociedad de mendigos, con lo que ellos han llamado el poder comunal, que es la construcción de estructuras paralelas en la administración de justicia incluso en la ejecución de cualquier programa social. Se crean tribunales municipales electos en asambleas de ciudadanos para juzgar todo delito menor de 8 años. Quiero que se imaginen quiénes resultan culpables y quiénes inocentes de estos delitos. Pero, ¿qué puede pasar? Yo si no lo digo, ustedes me preguntarán, Chávez se va a morir. Hay muchos elementos de inestabilidad. Una es la salud del presidente, no es la única. Hay instituciones fundamentales, como las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a hacer la Fuerza Armada venezolana? ¿O qué va a hacer la comunidad internacional en un momento de crisis? Y por supuesto hay otro elemento que es decisivo para la Venezuela de estos próximos tiempos, y es el precio del petróleo. Hoy en día, no sé si ustedes están al tanto, tenemos reservas operativas para 5 días. Reservas líquidas en Venezuela para 5 días. Entonces, se imaginarán que la situación es altamente volátil y preocupante. Sin embargo, yo les digo, en Venezuela la transición ya comenzó. Ya comenzó porque el fracaso de este proyecto es contundente. Y además, paradójicamente, este fracaso nos da la oportunidad de plantearnos un modelo de sociedad distinto al que tuvimos antes y al que tenemos hoy en día. Una nueva relación Estado-ciudadano, donde no sea el Estado en el medio el dueño de todo, que planifica y que decide, sino sea realmente el ser humano. Donde efectivamente estamos planteando valores antagónicos, no solo lo que hay ahora, sino también a prácticas que trajeron a Chávez. Podemos hablar con fortaleza y con convicción, porque no es solamente ideas, sino ideales lo que estamos planteándonos, de responsabilidad, de superación, de esfuerzo, de trabajo, de creer en una economía obviamente libre y en la importancia de que el ser humano aspire a más y mejor calidad de vida, producto de su propio esfuerzo. Y todo esto también es posible porque Chávez nos sacudió en muchas de nuestras creencias. A los que nacimos en democracia, pensamos que era algo que íbamos a heredar y que no había que hacer nada para preservarla o para mejorarla. Aquellos que vimos la política como algo que, y se los digo, y me va a regañar el doctor Cortés aquí, pero lo último que yo quería hacer en mi vida, lo último, era política. Ustedes me hubieran preguntado en cualquier momento de mi vida y yo hubiese pensado que eso implicaba hacer alguna concesión moral. Y hoy en día nos damos cuenta del error garrafal que esto significa. Y vemos cómo hay generaciones de jóvenes metiéndose en los partidos, en los viejos y en los nuevos, o creando nuevas organizaciones para debatir con pasión estas ideas en las que creemos. Así que para mí la esperanza, en efecto, no es solo para Venezuela.
una esperanza para toda la región y sí, para Iberoamérica. Y parte de reconocer varias cosas. Uno, que no podemos subestimar que estos modelos surgen con estas ideas. Hace 14 años pensamos que jamás nos iba a pasar en Venezuela. Y miren dónde estamos. Surgen con valores terribles. Dos, que por el hecho que ocurra muy lejos no significa que no nos impacta. Mucha gente piensa eso es problema de Venezuela y de los venezolanos. No va a pasar en México, no llega a Argentina, no hay consecuencias en Europa. Yo creo que la evidencia habla por sí sola. Y en tercer lugar, que la democracia y la libertad de verdad no se hereda, se conquista cada día por cada generación. Y lo haremos los venezolanos de nuestra generación y esa vez sí la vamos a cuidar y a preservar, créanme. Muchísimas gracias.